135 del seminario Repensar las Matemáticas en su ciclo 17, con el tema La enseñanza de la estadística en el nivel medio superior en México. Nuestra invitada es la doctora Ana Luisa Gómez Blancarte, que es docente e investigadora del Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada en su plantel Legaria, Cicata Legaria, como la conocemos en el Politécnico. Vamos a dialogar con ella inicialmente, quien me acompaña, Blanca Ruiz, del Tecnológico de Monterrey, y quien les habla, José Luis Torres, del CECIT 7 Cuauhtémoc, del Instituto Politécnico Nacional. Recordemos la dinámica de nuestra sesión. Es una primera parte, dialogar con nuestra invitada, para en la segunda parte leer las inquietudes, las preguntas generadas por quienes están siguiendo la transmisión y aprovechando la presencia de nuestra invitada, pues podremos conocer sus respuestas. Esta es la última sesión del ciclo 17, pues en donde volvemos a recuperar algunos de los aspectos, algunas situaciones de normalidad a partir de pues lo conocido por todos de la pandemia, en donde pues desde luego no regresamos de la misma manera porque pues esto tuvo aspectos positivos y negativos. Uno de ellos es la tecnología que nos permite poder comunicarnos con diferentes investigadores a través de el Zoom, que ya conocido por todos nosotros. Y así va a ser nuestra comunicación en este momento con la doctora. Blanca. Bueno, en esta sesión vamos a dialogar, como ya lo comentó José Luis, alrededor de la enseñanza de la estadística en el nivel medio superior en México. Ana tiene un proyecto muy grande y muy interesante que nos invita a reflexionar sobre si realmente nuestra práctica docente está influyendo en la forma en la que aportamos la cultura, el razonamiento y el pensamiento estadístico a nuestros estudiantes. La manera en la que nosotros como profesores estamos trabajando en eso y también en el currículum, de qué manera está influyendo esto o de qué manera se está reflejando estos tres enfoques, como los llama ella, en el currículo de estadística. En particular, en el nivel medio superior, resulta muy importante por algo que ella también resalta en sus artículos, y es la cantidad de sistemas educativos nivel medio superior que tenemos en México, y que habría que ver qué tan homogéneos son, en qué se distinguen, cuáles son las diferencias en los enfoques y en la profundidad de los temas que se ven en cada sistema educativo. ¿Sí? Ella tiene dos artículos, bueno, tiene más alrededor de este tema, hay más trabajos de ella, pero nosotros seleccionamos dos de sus más recientes artículos. El primero de ellos está enfocado a los profesores, a cómo visualizan los profesores esa práctica docente, que se fue publicado en el SERJ, en el Statistics Education Research Journal, que es una de las revistas de mayor impacto en educación estadística, y el otro se enfoca a la enseñanza de la estadística en los programas de estudio de la educación media superior. Estas dos tienen la característica de que tratan de vincular estos marcos teóricos que se han generado dentro de la investigación y didáctica de la estadística con lo práctico, con lo que nosotros vivimos, con lo que como profesores nos tenemos que enfrentar, y de ahí la importancia. Los dos artículos están en la página del Repensar las Matemáticas, ahí hay ligas a las que ustedes
tienen acceso para que los puedan consultar, ¿sí? Pues te damos la bienvenida, Ana. Te agradecemos muchísimo aceptar participar con nosotros en este seminario y pues no sé, pero realmente estamos muy, muy contentos de tenerte aquí por primera vez en este espacio de reflexión. Gracias, Blanca. Es para mí un honor estar aquí en este seminario y tener el espacio y la oportunidad de poder hablar de una investigación a nivel nacional y qué mejor que compartirla con los profesores, quienes a lo mejor algunos nos apoyaron con las respuestas que necesitábamos, a lo mejor algunos de los que nos están escuchando. Y pues nada, agradecer y estoy aquí para pues aclarar algunas dudas o cuestiones o profundizar un poquito más en la investigación y ahora sí que soy materia dispuesta. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Pues empecemos por conocer un poquito más de nuestra invitada a partir de esta breve semblanza. Gracias. Es licenciada, maestra, doctora y politécnica de corazón. Sus estudios profesionales iniciaron con una licenciatura en educación media en especialidad de matemáticas que cursó en la Escuela Normal Estatal de Ensenada, Baja California. Posteriormente, estudió una maestría y un doctorado en ciencias en la especialidad de matemática educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en la Ciudad de México. Sus líneas de investigación: enseñanza y aprendizaje de la escolástica, profesionalización y formación docente. Es autora de artículos en revistas y capítulos de libros. Colabora como editora asociada de la revista Statistics Education Research Journal y de la revista Educación Matemática. Ha presentado textos en congresos internacionales como la International Conference on Teaching Statistics, ICOTS. También ha sido ponente en eventos nacionales, entre los que destacan Quinta Jornada de Educación UMCE y Segunda Escuela de Invierno en Matemática e Informática Educativa, UCSH, UMCE, UACH, Chile. Primer Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática, CIDIDMAT, Universidad de los Lagos, Chile. Seminario de Investigación de la Universidad Arturo Prat, Chile. Primer encuentro para docentes del área de matemáticas del Colegio de Bachilleres. Seminario de Matemática Educativa, Cultura y Sociedad del CICATA Legaria. Congreso Internacional de Matemática Educativa, CIME. Por otro lado, ha dirigido proyectos de investigación financiados por el IPN y uno por el Fondo Mixto CONACYT-INEE, titulado Caracterización de la enseñanza de la estadística en la educación media superior. Cabe destacar que ella diseñó la asignatura Didáctica de la Estadística y la Probabilidad para la maestría en enseñanza de las ciencias de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Y al mismo tiempo ha contribuido en la formación de recursos humanos, dirigiendo tesis de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Desde 2016 a la fecha, se desempeña como docente e investigadora en el programa de matemática educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA Legaria. De igual forma, imparte talleres sobre enseñanza de estadística para profesores del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. De igual manera, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de Investigador Nacional Nivel 1 y miembro de la International Association of Statistical Education. En este seminario de Repensar las Matemáticas, recibimos con mucho orgullo a la doctora Ana Luisa Gómez Blancarte. Bienvenida. Tenemos aquí a Ana en esta ocasión, que nos está acompañando. Y vamos a empezar directamente, pues vamos a las preguntillas, vamos al contexto.
Vamos a hablar un poco de la diversidad de contenidos, Ana. Para solventar la diversidad de contenidos en estadística que se imparten en los distintos sistemas educativos de nivel medio superior, en el 2008 la SEP estableció un marco curricular común, dentro del cual se estableció el eje disciplinar del manejo de la información al pensamiento estadístico. En este eje, pues, establecieron contenidos centrales de estudios que pretendían que fueran, pues, como su nombre lo dice, comunes a todo el sistema de nivel medio superior. En particular, en estadística se manejan tres puntos, dentro de los cuales se manejan los contenidos, los aprendizajes y los productos esperados. En la tabla 1 de tu artículo del CERG, ahí nos muestras esta tabla en donde se pretende seguir estos contenidos. Pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, que en el primer contenido, que son los conceptos básicos de probabilidad y estadística, se espere como producto el cálculo de promedios. O sea, como que se me hace un poco contradictorio con los contenidos, con las habilidades que se esperan, y sin embargo el producto es cálculo de promedios. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras de qué forma se logran vincular o de qué forma se espera, desde tu experiencia, obviamente, que estos tres contenidos se vinculen en la práctica docente. Y también la forma en la que están puestos ese marco curricular común, la forma en la que están desglosados, puede influir en la enseñanza de los profesores. Sí, gracias, Blanca. Me voy a apoyar, voy a mostrar la tabla a la que haces referencia para guiarme en mi respuesta. ¿Sí ya ven la tabla? ¿Sí se verá la tabla? ¿Sí? Ok, mira. En esa tabla, como bien dices, está citada en el artículo y lo que hago es como una justificación o un panorama un poco, pongo en contexto cómo está la educación media superior y cómo en esa educación media superior tiene lugar la enseñanza de la estadística. Y dado que pues hay una diversidad de sistemas educativos que ofertan este nivel educativo, entonces es difícil como mostrarlos todos y a lo que recurrí fue al marco curricular común, que fue un producto de la reforma de la RIEMS del 2008. Entonces, en este marco curricular común, que por cierto se está rediseñando, creo que está en prueba uno nuevo ya el 2022, desconozco cómo tenga lugar la estadística en este nuevo marco curricular común. Pero lo que quiero aclarar es que el marco curricular común es como un eje rector base para que son como de alguna manera los conocimientos mínimos que deberían las instituciones de educación media superior fomentar. Pero en el mismo marco curricular común, pues se aclara que cada institución va a robustecer sus programas de acuerdo a sus objetivos institucionales, a los objetivos que tenga para el aprendizaje de sus estudiantes, al tipo de escuela, la modalidad. Entonces, en esta diversidad, pues sale este marco curricular común. Y entonces son esos requerimientos como mínimos, ¿no? Que todos deberíamos de atender en el nivel educativo. Ahora, tu cuestionamiento sobre el producto esperado, pues bueno, todo programa curricular lo podemos ver como una guía. Nosotros podemos ampliarlo o apegarnos tal cual como está o ignorarlo incluso.
Entonces, aquí lo que hace es presentar los contenidos de ese eje disciplinar llamado del manejo de la información al pensamiento estocástico. Entonces, sí hay una contradicción con los productos esperados y los aprendizajes esperados. Se espera mucho, por ejemplo, el organizar la información como parte de la estadística para el estudio de la probabilidad y estudiar el complemento que ofrece la estadística para la probabilidad. O sea, hay mucho aprendizaje esperado para que el producto se reduzca pues a una colección de datos y calcular su promedio. En ese sentido es muy desafortunado y nos muestra que precisamente los programas suelen carecer de como indicadores claves que le permitan al profesor guiar su enseñanza más allá de lo procedimental. Ese es un ejemplo claro de un programa que desarticula un entendimiento estadístico y promueve más un enfoque procedimental, como suele enseñarse los contenidos matemáticos que pues invitan más al cálculo, a los procedimientos, pero no al entendimiento de conceptos. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Blanca. Sí, muchísimas gracias, Ana. Y gracias por ponernos la tabla 1, que está bastante interesante y que sí nos invita a una reflexión sobre para lograr esos aprendizajes que se buscan, realmente cuáles deberían de ser los productos que deberíamos esperar. Y también este énfasis que tú pones en que los programas carecen de guías hacia el profesor realmente para implementar esos aprendizajes. Si el profesor le dicen que todo lo que tiene que se espera como producto es el cálculo de promedios, pues obviamente se va a enfocar en eso y se va a olvidar de todas estas propuestas que hay dentro de investigación, de didáctica, que nos vas a platicar más en un momentito. ¿Sí? Gracias, Ana. José Luis. Sí, pues desde luego esto significa que se deja una enorme responsabilidad hacia los profesores en cuanto a su comprensión, su valoración acerca de la importancia que tiene ahora en la sociedad actual esto del pensamiento estadístico. Lo señalaba Ana, no señala que este marco curricular que sea lo único que se trabaje, que se busque con los alumnos, sino que pueden, de acuerdo a ahora encuentro al profesor y a su institución, ver más cosas, pues señalar o destacar otros aspectos que ya la investigación ha mostrado importantes en esto del pensamiento estadístico. Pero bueno, vamos a continuar ahora con lo del marco de referencia. En la indagación sobre el enfoque de enseñanza de estadística en el nivel medio superior en México, desde la perspectiva del profesor se centró en los 3 constructos que se han promovido dentro de la investigación en didáctica de la estadística a nivel internacional, que son, desde luego, la cultura, el razonamiento y el pensamiento estadísticos. Sin embargo, la frontera entre estos 3 resultados de aprendizaje deseados en los estudiantes ha sido borrosa y un tanto desdibujada, incluso en la investigación estadística. Hay discusiones entre diversos autores sobre la jerarquía y sus traslates. Y entonces supongo que ustedes también en esta investigación pues tuvieron sus discusiones, tuvieron que tomar decisiones y un poco es esta situación. ¿Qué dificultades encararon para tomar estos 3 constructos como base de un cuestionario que tendría que aplicarse a profesores en práctica, pero que a su vez están sumergidos dentro de una teoría de investigación en didáctica de la estadística? Sí, gracias, José Luis, por tu pregunta, muy importante, porque sí
sí enfrentamos dificultades y te refieres, claro, a estos modelos teóricos, porque están basados en la teoría de lo que entendemos por cultura, razonamiento, pensamiento estadístico, y que hay ahí algunas diferencias en la manera en que los presentan. El primer modelo, el del inciso A, pues muestra 3 conjuntos que se intersectan, ¿no? Que hay elementos comunes tanto de pensamiento como de razonamiento, y de razonamiento con cultura y de cultura con pensamiento, y un traslape entre los 3. Y el otro modelo, que es quienes afirman que la cultura estadística comprende o subsume ideas del razonamiento y pensamiento, y que a su vez ideas de razonamiento y pensamiento tienen elementos comunes. Entonces, lo que hicimos en el trabajo de equipo del proyecto, pues fue revisar la literatura de los enfoques. Fuimos a los pioneros, los que acuñaron estas ideas de razonamiento, cultura y pensamiento, para poder producir nosotros indicadores. Por ejemplo, de cultura estadística, pues tomamos las ideas de Ido Gal, que fue uno de los pioneros, no el primero que acuñó razonamiento estadístico, antes estaba Schell, pero él fue el que llegó a ponerlo como en un marco conceptual de lo que ahora entendemos por cultura estadística, y que pues se basa en 2 grandes tipos de conocimiento, que son los elementos de conocimiento y los de disposición. Los elementos de conocimiento comprende lo que son las habilidades de alfabetización estadística, el conocimiento estadístico, el conocimiento matemático del contexto, preguntas críticas, y los elementos de disposición que tienen que ver con creencias y actitudes y una postura crítica. Entonces, revisando las ideas de Ido Gal en diferentes publicaciones, junto con otros autores que también hablan de cultura estadística, pues definimos que nos quedaríamos con el modelo de cultura estadística que él proponía, y entonces por cada uno de los tipos de conocimiento que él propone, lo que hicimos fue construir indicadores. Por ejemplo, para habilidades de alfabetización estadística, que es una característica o una componente de la cultura estadística, construimos 8 indicadores, y cada indicador tenía un criterio que por ejemplo, comprensión de símbolos y uso del lenguaje estadístico. Eso es una habilidad de alfabetización estadística. Y lo que nosotros queríamos, los criterios nos daban mayor guía de que esa habilidad estaba presente o no. Por ejemplo, para la comprensión de símbolos y uso del lenguaje estadístico, pues pusimos 2 criterios: que se promueve el significado de términos estadísticos básicos y que se promueve la comprensión del uso de símbolos estadísticos simples. Y así fuimos construyendo, con base en la literatura, indicadores. Insisto o repito, para habilidades de alfabetización estadística están 8 indicadores, y por cada indicador hay criterios, que es una unidad de análisis más pequeña que usamos. Y eso hicimos para cada uno de los enfoques. O sea, para razonamiento estadístico fue difícil porque no, a diferencia del de cultura estadística, no hay un modelo. Es difícil encontrar, bueno, ¿qué vamos a entender por razonamiento estadístico? Y ahí, más que nada, nos enfocamos en las grandes ideas del razonamiento estadístico, en lo que presentan Garfield y Benesby en el 2004 en su libro, que para promover un razonamiento estadístico, pues ese razonamiento se promueve a través de estas 9 grandes ideas, que son la de datos, distribuciones, variabilidad, medidas de centro, modelos, aleatoriedad, covariación, muestreo, inferencia. Pero también el razonamiento estadístico tiene que ver con la habilidad para explicar procesos e interpretar resultados estadísticos, incluso con la promoción de un ambiente de aprendizaje significativo de estadística, y el uso de evaluaciones y monitoreo del aprendizaje estadística. Entonces, con base en esto,
igual, hicimos una lista de indicadores. Aquí hay un ejemplo del indicador de comprensión de datos. Por ejemplo, ¿cómo saber si se está promoviendo un razonamiento estadístico sobre datos? Bueno, dice que, por ejemplo, el A, se debe promover que el alumno comprenda en un nivel conceptual profundo la idea de lo que representan los datos, entendiendo la necesidad de considerarlos en la toma de decisiones y en la evaluación de la información. Y aquí tenemos más indicadores. Luego, para el pensamiento estadístico, nos basamos principalmente en el modelo del pensamiento estadístico propuesto por Wiley Fankush en el 99, que es un modelo cuadridimensional, pero nosotros tomamos de las 4 dimensiones solo tomamos 2, la que es la del ciclo investigativo y la de los tipos fundamentales del pensamiento estadístico. Y en realidad, en el modelo del pensamiento estadístico, la idea que subyace en el pensamiento estadístico es que usemos la estadística para resolver problemas reales y tomar decisiones. Entonces, igual por cada elemento que tomamos del modelo, construimos los indicadores y los criterios. Y, por ejemplo, en el caso del problema, pues un criterio para saber que el profesor está enseñando pensamiento estadístico en la idea del problema es que se promueve la enseñanza de la estadística como un proceso investigativo de resolución de un problema y de toma de decisiones. Y así fuimos construyendo indicadores y criterios. Esta es un ejemplo de una base pues ya limpia. Construimos bastantes, ya no recuerdo el nombre, pero luego lo que hicimos fue depurarlos, limpiarlos, hacer una triangulación de ideas. Incluso construimos elementos comunes que mirábamos un indicador y decíamos, es que esto lo puedes promover tanto en una cultura como en un razonamiento como en un pensamiento. Entonces hicimos una base de indicadores que le llamamos comunes. Aquí no la tengo, pero fue un proceso más que nada de revisión de literatura, el juicio de nosotros, quienes los estábamos construyendo, que prácticamente lo construí en ese tiempo Rosa Daniela estaba haciendo su tesis de maestría y fue parte de su trabajo de maestría esto que hicimos. Finalmente, después de depurar y quedarnos, pues nos quedamos con todos estos indicadores y por cada indicador, pues ahí podemos ver los criterios. Ahora, ya teníamos como esas bases de indicadores. Aquí ahora era cómo los convertimos en ítems, porque estamos hablando del artículo de la encuesta. Entonces, estos indicadores se convirtieron luego en ítems. Por ejemplo, aquí hay un ítem, el inciso A, que dice en qué medida enseña a sus alumnos a concluir un análisis estadístico interpretando los resultados estadísticos de acuerdo con el conocimiento que se tiene sobre la situación de la cual provienen los datos. Ese es un ejemplo de un indicador del pensamiento estadístico. Entonces, después de tenerlos en formato de indicadores, los convertimos en formato de preguntas y también hicimos una depuración. Finalmente, lo que nos quedó pues fue una tabla de 17 ítems que cuestionaban sobre elementos de cultura estadística, 20 de razonamiento, 14 de pensamiento y 14 del núcleo común, que era el que les decía que son preguntas que pueden fácilmente caracterizarse como cultura, razonamiento o pensamiento. No sé si con eso respondí a la pregunta, José Luis. No, bueno, bastante bien. Y justo destacas con lo que nos has comentado, esto de pues, elaborar un cuestionario para profesores, o sea, aplicar justo estadística en una investigación, no es una labor simple, no es una labor en donde, pues, digamos, simplemente el sentido común es lo que nos orienta para el planteamiento de preguntas, sino hay un trabajo enorme atrás para una buena investigación, para un buen trabajo
del uso de la estadística, y que en ese sentido resalta la importancia que tiene que nuestros alumnos ya del nivel medio superior pues desarrollen estas habilidades. Blanca. Sí, bueno, muchas gracias, Ana. Realmente esto de hacer a partir de definiciones teóricas, porque es lo que tenemos originalmente, una investigación teórica, definiciones teóricas, sacar una definición operativa es algo que no es nada fácil y es algo a lo que incluso los estudiantes se van a enfrentar cuando trabajen. Desde mi perspectiva aplicaste el ciclo interrogativo de Will y Fansful y estuviste haciendo uso del pensamiento estadístico porque partiste primero pues de conocer la población que ibas a trabajar y después todo esto de saber cuáles son las preguntas es indagar realmente sobre las variables que te interesa trabajar dentro de tu investigación. Muchas gracias, Ana, por toda esta explicación que nos acabas de dar, que es un ejemplo de lo que quisiéramos que los estudiantes aprendieran. Sí. Y vamos con otra pregunta, que es la caracterización de la muestra. En tu investigación se muestraron 403 escuelas en 12 sistemas educativos. En total tuvieron 754 profesores y esto obviamente tuvo ciertas dificultades en recopilar la opinión de los profesores, en los permisos de las escuelas, en que el propio profesor quisiera, en que cumplieran los requisitos que ustedes también estaban poniendo para la encuesta. Entonces me gustaría, que nos contestaras 2 preguntas alrededor de esto. La primera es que notamos que pues no hay escuelas privadas, incluidas. Las 403 escuelas son públicas. Entonces, me gustaría que nos contestaras por qué y si estas, quizá, no sé, quizá es porque estas escuelas no entran, las privadas no entran dentro del marco curricular común. Y la segunda pregunta es que mencionas que no fue posible la elección al azar de los profesores, que tuvieron que dejar pues que las autoridades de las escuelas pues definieran cuáles eran los profesores. Lo deseable, claro, era que los profesores fueran elegidos al azar, pero eso no fue posible. Así es que nos gustaría que nos dijeras qué ajustes metodológicos tuvieron que hacer por ello y qué justificación dieron las autoridades de las escuelas para que ellas fueran las que eligieran a los profesores que iban a participar en tu encuesta. Sí, gracias, Blanca. Mira, en esta tabla vemos lo que dices, los datos que decías. Y bueno, la primera pregunta sobre por qué no incluí escuelas privadas. Mira, cuando pues uno hace una investigación de este nivel más bien de cantidad de personas que vas a encuestar y seleccionar a los participantes. En este caso, pues los participantes los defino en primer lugar como el sistema educativo, ¿no? Pero en realidad son los profesores los que participaron. Entonces, para decidir cómo iba yo a llegar a esos profesores, y qué instituciones iba a encuestar. Entonces, decidí utilizar como marco de referencia las instituciones que están en la Comipems. Y de ahí que solo fueron públicas, porque la Comipems es una comisión de escuelas públicas nada más. Entonces yo me fui y dije, de las escuelas que estén aquí, esas son las que yo voy a utilizar. Entonces de alguna manera tenía que acotar, delimitar mi muestra. Y digamos que el listado de instituciones o de sistemas educativos que están en la Comipems
fue el marco de referencia que me ayudó para seleccionar la muestra. Entonces, pues esa es la razón por la que fueron solo públicas y no privadas. Y la Comipems, y bueno, solo fueron profesores que están en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es toda la Ciudad de México y 22 municipios del Estado de México. Entonces, eso nos llevó a tener 413 escuelas para visitar. Y en un principio sí teníamos pensado, pues, seleccionar al menos 2 profesores de cada escuela para que nos diera nos duplicara y nos diera un total de 826 profesores, o sea, que consideramos que era una muestra bastante buena. Sin embargo, a la hora de hacer trámites, de solicitar permisos, de hablar a las escuelas, para ellos era más complicado que yo hiciera esa selección, porque yo les pedía, denme un listado de los profesores que imparten la materia que normalmente se llama estadística y probabilidad o probabilidad y estadística, que es la asignatura, y que tenían que tener ciertas condiciones. Los profesores tenían que haber impartido la materia, tener experiencia enseñando la asignatura, aunque en el momento de la entrevista no la estuvieran enseñando, porque pues sabemos que la materia nos enseña cada semestre. Entonces, pero sí tenían que tener cierta experiencia enseñándola. Entonces, para ellos era más complicado darme ese listado y ellos, por lo regular, lo que hicieron fue hablar con el jefe de academia, y el jefe de academia de matemáticas a la vez bajó la invitación a los profesores que imparten la asignatura o que la habían impartido en un periodo no mayor a 2 años, y más bien fue de alguna manera disponibilidad de los profesores. Entonces, pues yo agradecida con lo que ellos me mostraran. No afectó para nada porque cumplían los requisitos que queríamos y si vemos en la tabla, en algunos casos sí se logró duplicar. Por ejemplo, en el Colbach de 20 escuelas, pues digamos que sí entrevistamos a 2 profesores en promedio por escuela, que fueron los 40. En otros casos no. Por ejemplo, todas las escuelas que pertenecen a la EPOEM, que eran 161 escuelas, pues logramos 277 profesores. Entonces nos topamos con muchas cosas ya en la etapa de campo, de estar solicitando los permisos y la disponibilidad de los profesores. Y entre ellos me topé con casos donde había escuelas que no había un profesor que enseñara esa materia. Pocas, pero hubo casos. No había un profesor y otras donde no se enseñaba la materia, aunque estuviera en el programa, porque no había quien le enseñara. Otras donde al profesor lo contrataban solo en el momento que se requería. Era un profesor por contrato. Son casos aislados, pero los se presentaron. Digamos que la mayoría de los casos sí había al menos 2 profesores. Y bueno, logramos una muestra muy cercana a la que queríamos. Entonces, en ese sentido, no afectó. No sé si contesté ya a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, Ana. Está muy bien. La verdad es que es asombrosa la muestra que ustedes lograron, la diversidad también de sistemas, la diversidad de escuelas. La verdad es que es una muestra bastante interesante de seguir. Nada más, Ana, por favor, ¿nos podrías aclarar, solamente porque tenemos algunos participantes extranjeros, qué es el Comipems? Comipems. Sí, no me sé de memoria sus siglas, pero
la Comipems, lo voy a leer tal cual, es la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, de ahí sus siglas, Comipems, integrada por las instituciones públicas de educación media superior y se encarga de realizar cada año desde 1996 el concurso de asignación a la educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Eso es la Comipems, es una comisión. Muchísimas gracias, Ana. Sí, para comentar muy rápido, esto significa que en lugar de que los estudiantes hagan un examen para cada una de estas instituciones educativas, hacen solamente un examen, se encarga esa comisión, y a partir de los resultados que ellos obtienen, quedan en alguna de estas escuelas. Desde luego, si obtienen los puntajes más altos, quedarán en la escuela que es, digamos, la que prefieren en primer lugar, porque les piden opciones. Y si no fue tan alto el puntaje requerido, pues entonces en alguna de las otras. Pero tiene la ventaja de que los estudiantes tendrán que presentar solamente un examen y no tantos exámenes como instituciones estarían interesados en ingresar ahí. A mí me sorprendió conocer tantos sistemas en el área metropolitana. Confieso que para mí algunos resultaban desconocidos. Las preparatorias del Estado de México me impresionó la cantidad que hay. Porque la percepción que tenemos en la Ciudad de México es que son realmente muy pocas. Muchos piensan que son 2 o 3 nada más y no, son bastante más. De hecho, si me permiten aclarar, sí, si se puede, también están las preparatorias de la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, pero fue difícil contactarlos, aunque fui hasta Toluca a que me dieran permiso y todo, pues no lo logré y la descarté. Además creo que eran 2 escuelas las que estaban dentro de la zona metropolitana, entonces por eso no la consideré. Y también algo que quiero enfatizar es que estas instituciones o estos sistemas educativos son representativos de la educación media superior que se ofrece en todo el país. Entonces, por eso de ahí su relevancia y de que el estudio tenga esa característica de nacional. Bien. Bueno, mira, vamos a continuar con otra pregunta ahora sobre el modelo empírico. Ustedes esperaban, mencionas en el artículo, respuestas de los profesores que se encaminaran a distinguir entre los 3 enfoques de la enseñanza estadística. Sin embargo, los resultados arrojaron un modelo empírico en donde los profesores no distinguen los 3 enfoques. Y me llama la atención que esto se puede interpretar como que no hay diferencia entre ellos, pero también que se enseñan de manera equilibrada. ¿Podrías aclararnos qué significa esto dentro de las prácticas en la enseñanza o del diseño del cuestionario o de la teoría usada para el diseño del cuestionario? Sí, claro que sí. Voy a apoyarme con el modelo empírico al que haces referencia. El modelo teórico es el de la figura A y el modelo empírico es el resultado de nuestra investigación. Y prácticamente pues ya se ven en una misma dimensión los 3 enfoques: cultura, razonamiento y pensamiento estadístico. Y bueno, en realidad lo que el modelo nos está diciendo es que pues no hay una diferencia entre los 3 enfoques en el sentido en que, de acuerdo con la opinión y percepción de los profesores, ellos no se inclinaron, digamos que su enseñanza no se inclina por un enfoque o por otro. Es decir, empíricamente pues se presenta una sola dimensión y que incluyó ítems o elementos de esos enfoques de manera equilibrada. Cuando después de que hicimos la validación del instrumento con los 754 respuestas, un cuestionario que ellos habían respondido de 65 ítems, se descartaron 28, nos quedamos con 37 ítems.
de esos 37 ítems, 9 eran de cultura estadística, 8 de razonamiento, 11 de pensamiento y 9 del núcleo común. Entonces, el modelo empírico nos señala que desde la perspectiva de los profesores, pues ellos enseñan elementos de los 3 enfoques, sin particularizar en uno más que en otro. Pero también puede ser que esos 37 ítems que diseñamos posiblemente se encuentren dentro del traslape del modelo teórico. Eso es lo que nos dicen los resultados. Ahora, es un resultado muy interesante porque hay autores como Del Mas que dice que es difícil distinguirlos y que la mejor manera de distinguirlos es en la práctica, en la enseñanza. Y que incluso muchas veces en una misma instrucción se pueden estar fomentando elementos de los 3 enfoques. Entonces, distinguirlos es complicado en la práctica y lo que nuestra investigación está contribuyendo al campo de la educación estadística es que en efecto es difícil, que en la práctica es difícil distinguirlos. Y bueno, ahí creo que se da pues, una situación de, digamos, actividades para profesores que imparten estadística, pues un área en donde pues valdría la pena el discutir un poco más con los profesores estas 3 enfoques, diríamos, porque bueno, entiendo que pues tienen cada uno su valor, el distinguir esas diferencias que tenemos, aunque sean sutiles, entre unos y otros. Sí, si me permites ampliar un poquito más mi respuesta. Claro que sí. Algo que también es importante es que los ítems, voy a por ejemplo poner, voy a regresarme a la no me acuerdo qué lámina era, mejor me voy a ir una por una. Sí. Por ejemplo, déjenme encontrar una. En el ejemplo del A, la pregunta, dice, ¿en qué medida enseña a sus alumnos a concluir un análisis estadístico interpretando los resultados estadísticos de acuerdo con el conocimiento que se tiene sobre la situación de la cual provienen los datos? Este es un elemento de transnumeración y de la relación entre el contexto y la estadística, que son 2 tipos fundamentales del pensamiento estadístico. Entonces, aquí es importante también ver pues que a lo mejor la pregunta no fue comprendida o como la comprendieron los profesores no es la intención que tenía teóricamente, porque a lo mejor para ellos el conocimiento que se tiene sobre la situación en la que ellos promueven este tipo de relación de interpretar los resultados estadísticos en términos del contexto, pues a lo mejor es una situación no como la sugiere el modelo del pensamiento estadístico. A lo mejor un problema para ellos puede ser un problema tipo de ejercicio y no un problema real. Entonces, también la que dice
¿en qué medida enseña que mucho del trabajo estadístico involucra tomar muestras y utilizarlas para hacer estimaciones o tomar decisiones acerca de las poblaciones de las cuales son extraídas? Entonces, a lo mejor el profesor está entendiendo, pues, no sé, que enseña el muestreo y con eso es suficiente para decir que lo enseña en una escala muy alta, como le pongo el mayor énfasis. Entonces, aquí algo importante es ver cómo el instrumento está también en una escala tipo Likert, donde lo que vemos pues son opciones, ¿no? De percepciones. Y también eso juega un poquito porque pues a lo mejor es, ¿qué significa poco menos de lo indispensable, ¿no? O sea, apenas lo indispensable o poco más de lo indispensable. ¿Qué sería lo indispensable? Me cuestionaban en algún momento. Entonces, sí juegan muchos factores, pero incluso yo insistí en que agregáramos una de no sé o no se aplica, porque yo quería que el profesor fuera muy honesto en su respuesta y se vale decir no sé. Y se vale decir, no, yo no enseño esto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor mi programa no me lo pide. Entonces, sin embargo, digamos que eso no invalida nuestros resultados, eso hay que aclararlo, porque las respuestas de los profesores y la validación estadística que se hizo el instrumento nos arroja un modelo unidimensional. Y eso significa pues que bajo este instrumento que hicimos, los profesores no se inclinan por la enseñanza de un enfoque o otro. Ellos parece que enseñan tanto elementos de razonamiento como de pensamiento como de cultura de manera equilibrada en el sentido que no hay un énfasis más que en otro. Gracias. No, a mí me parece muy interesante lo que nos está diciendo Ana sobre la construcción del cuestionario y la interpretación que se le puede dar a partir de los resultados que tenemos, cosa que yo insisto, para mí sigue siendo un ejemplo de lo que nosotros quisiéramos que nuestros alumnos hicieran, porque nosotros quisiéramos que se dieran cuenta también de estas dificultades que hay alrededor de los resultados que nos arroja un análisis estadístico. Aquí Ana lo que hizo fue aplicar análisis factorial y el análisis está perfectamente hecho, ¿no? O sea, se fijó en todo el rigor, hizo una prueba previa con este cuestionario, siguió todas las, digamos, los protocolos y sin embargo, pues a la hora de interpretar hay dificultades, ¿sí? Y hay cuestiones que sí podrían ser. Entonces, también eso es parte de lo que nosotros debemos enseñar dentro de la estadística, dentro de una clase de estadística, y que a mí me parecería importante, pues también que los profesores como que nos fuéramos capaces de darnos cuenta de esas minuciosidades en que no nada más basta con enseñar análisis factorial y que ya nos saquen los factores más importantes y todas las medidas que hay que sacar para validar ese análisis, sino que también hay que ver todos estos recovecos que hay que tomar en cuenta a la hora que enseñamos. No, y desde luego el conocer el contexto, las situaciones del contexto. Claro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, pues conocemos que muchos de los profesores que imparten clases en escuelas públicas no se limitan simplemente a fijarse en el programa y aplicar el programa. En muchos casos aplican un criterio, digamos, propio, quiero decir, en algún momento ellos valoran del programa qué es lo que consideran importante, qué es lo que no es importante, y lo que consideran que no es importante o que el tiempo no les permite, no lo ven, ¿sí? Porque encuentran que había que hacer una elección y ellos hacen esa elección. No, reitero, como sucede en escuelas privadas en donde necesariamente tienen que tomar en cuenta el programa y buscar cubrirlo. Bueno, las escuelas privadas también tienen sus bemoles, ¿no? Pero ajá. igual
no sé, esto que tú dices y lo que nos comentaba Ana, ¿no? Que es suficiente, que es un problema para mí. Eso varía de mente a mente, ¿no? Pero sí, de vamos hecho, a continuar porque si no nos vamos a detener aquí, nos vamos todo el día. Entonces, mira, Ana, vamos a hablar de las diferencias que sí encontraste entre los sistemas educativos, que también fue algo que en el artículo de la Red IESH pones mucho más énfasis, de que a pesar de que no se encontraron estas diferencias importantes entre las respuestas de los profesores alrededor de esta diferencia entre cultura, razonamiento y pensamiento estadístico que ellos imparten, sí se encontraron diferencias entre el énfasis que los tres sistemas educativos ponen en la enseñanza de la estadística, ¿no? De acuerdo, claro, con los profesores. ¿Nos podrías platicar un poco en qué consisten estas diferencias? Y también vincularlo un poco con el artículo de la Red IESH, en donde lo que ustedes hicieron fue hacer no un análisis de lo que dicen los profesores, sino un análisis curricular. Entonces, ¿cómo se compaginan estos dos resultados que obtuvieron en estos dos artículos, pero que tratan sobre el mismo proyecto? Sí, gracias, Blanca. Lo que hicimos fue, no hay diferencias, como bien dices, en cuanto a enseñar un enfoque más que otro en los sistemas educativos que estudiamos. Pero sí encontramos una diferencia dado en el énfasis que le ponen. Es decir, aquí está en esta tabla, está lo que dices. Dado que el instrumento está en una escala tipo Likert y que hay desde le pongo mucho énfasis hasta nada, entonces lo que hicimos fue un análisis para ver cómo, en qué sistema, qué profesores por sistema educativo le ponían más énfasis a lo que dicen que sí enseñan. ¿Y qué sí enseñan? Enseñan los tres enfoques. Pero digamos que las escuelas que los profesores de estas instituciones, como el CONALEP del Estado de México, de la Ciudad de México, la UNAM, los Colbach, pues digamos que hasta aquí son los que están arriba de 400, y que significa que son los que les ponen más énfasis a lo que sí enseñan, ¿sí? Y las que menos, pues están acá. Y aquí cabe resaltar la DGB, la Dirección General de Bachilleratos, porque en ese tiempo el programa de la Dirección General de Bachilleratos incluye el estudio de la estadística dentro de los módulos de matemáticas y se le dedican 15 horas a la estadística. Es el que menos incluye la enseñanza de la estadística, es decir, la mayoría de los sistemas educativos tienen la asignatura de estadística y probabilidad que por lo regular se ofrece en el sexto semestre. Y en algunos casos, lamentablemente, es optativa, en otros no. Pero la Dirección General de Bachilleratos no la tiene o no la ofertaba en ese tiempo, no sé ahora, como asignatura, sino la incluía como parte de uno de los módulos de matemáticas 1 y luego la pasó a matemáticas 2 o viceversa. Es que hubo un reajuste, o si la tenía en el 2, la regresó al 1 o viceversa. Y entonces coincide en que en los profesores de estas instituciones también son los que menos énfasis le ponen. Entonces, bueno, eso fue por el lado de los profesores. Me preguntabas también por el lado del artículo, déjame te comparto esa imagen de ese artículo, que es complemento. ¿Sí pueden ver ahí ya la pantalla del artículo? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Perdón, ese no lo puse en las diapositivas que tenía. Bueno, este
ese proyecto que dirigí se dividió en 2 etapas. En la primera etapa, con los indicadores que diseñamos, los indicadores nada más, los usamos como herramientas para hacer un análisis de texto de los programas de estudio de la asignatura de estadística y probabilidad, o donde se enseñara estadística y probabilidad en los programas de esos sistemas educativos. Y el análisis, hicimos un análisis de componentes, análisis de correspondencia, perdón. Y lo que vemos es que aquí sí se ve una diferencia entre los programas. Aquí en círculo rojo tenemos los 3 enfoques y vemos que hay programas que que por el contenido analizado en esos programas se asocian más a un enfoque que a otro. Por ejemplo, CONALEP es uno de los programas que no se asoció con ningún enfoque. Es decir, no hay evidencia suficiente para decir que ese programa promueve elementos de cultura, de razonamiento o de pensamiento. En cambio, por ejemplo, los programas de la UNAM, pero el de las prepas, porque son diferentes, CCH y prepas, al estar muy cerca del origen, nos indica que este programa está asociado con los 3 enfoques. O sea, promueve elementos tanto de cultura, de razonamiento como de pensamiento. Y el programa más asociado al pensamiento estadístico fue el programa del CCH de la UNAM. Y al razonamiento fueron estos que son el de los CBETA, los EPOEM, los Colbach, y a cultura los de la UEMSTA-CM o la UEMSTA-CIM y la DGB o los COBAEM. Bueno, entonces, a ver, aquí hay algo interesante. Estos profesores que yo entrevisté se rigen o se regían por esos programas. Y entonces cuando yo analizo los programas, se ve claramente una diferencia entre quienes fomentan más un enfoque que otros, o quienes fomentan los 3 o quienes ninguno de los 3. ¿Y qué pasa cuando voy y entrevisto a los profesores? Bueno, aquí quiero resaltar algo. ¿Quién analizó estos programas? Pues, claro, no me refiero a la persona que fue Daniela y yo. Me refiero a que somos personas que conocemos esos enfoques y que sabemos distinguir cuando una instrucción o una actividad que está en un programa está promoviendo un elemento u otro. ¿Y qué pasa cuando voy y les pregunto a los profesores? Bueno, los profesores no conocen estos enfoques. Entonces los profesores, como decíamos hace rato, si yo le pregunto, oye, ¿promueves la resolución de problemas estadísticos? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor para él un problema estadístico es un simple ejercicio que implica hacer estadística y no el problema estadístico que demanda el ciclo investigativo del modelo del pensamiento estadístico. Entonces, está sujeto a la interpretación. Y por eso también como que estas diferencias se marcaron, ¿no? Por un lado, los profesores no las distinguen porque también no las conocen, pero por otro lado, en los programas sí se ve clara esa diferencia. ¿Por qué? Porque quien lo analiza somos personas que conocemos de esos enfoques. ¿Cómo ven? Muy ilustrativo, así como
Una cosa es la forma en que un investigador observa el currículo, porque si un profesor hubiera observado el currículo, quizá tampoco habría observado estas diferencias, ¿no? O sea, los profesores que estaban viendo o que no saben realmente qué es el razonamiento, la cultura y el pensamiento estadístico, que no saben distinguir estos tres enfoques, y a lo mejor no se hubiera encontrado tampoco diferencia entre los sistemas. También me llama la atención pues esa dificultad que hay entre la investigación y la práctica, que a final de cuentas no es un problema que los investigadores pues no sepan qué es razonamiento o pensamiento o cultura, sino el problema es que los profesores no lo saben, no se están cuestionando este tipo de cosas, ¿no? Y también en la dificultad que tiene hacer una definición operativa, que fue lo que preguntamos al inicio, una de las primeras preguntas, una definición operativa que pueda llevar a la práctica o que pueda dialogar con los profesores, con la práctica que ellos tienen, porque a lo mejor se les está pidiendo demasiado cuando se les pide que sepan estas diferencias que son propias de la investigación en didáctica. A lo mejor sí las deberían de saber, no sé, pero a lo mejor no las deberían de saber, pero sí deberían intuitivamente de promoverlas en sus clases. No sé, eso creo que hay una dificultad fuerte para nosotros como investigadores de llevar esto a la práctica, ¿no? Desde mi perspectiva. Sí. No sé. Pero sí también eso ofrece dificultades dentro de la investigación, como bien lo estás haciendo notar. Sí, de alguna manera, entonces las situaciones de reflexión y discusión no está solamente la manera en que entienden, comprenden y llevan a la práctica los profesores estos temas con sus alumnos, sino en la propia investigación. ¿Sí? Pero bueno, José Luis. Pues tenemos en el foro una pregunta de Ángela Humero Flores Samaniego, que nos dice: en el artículo de referencia se habla de la cultura estadística, razonamiento estadístico y pensamiento estadístico. Recuerda, en una ponencia, en otro evento, se hablaba de alfabetización estadística, razonamiento estadístico y pensamiento estadístico. Pregunta: ¿qué diferencia habría entre alfabetización estadística, cultura estadística y pensamiento estadístico? Y si son categorías que se adquieren una después de la otra. También agrega: ¿se puede decir que una persona con cultura estadística no razona ni piensa estadísticamente y una persona que razona estadísticamente no piensa estadísticamente? Parte, yo creo que de la discusión que hemos mencionado un poco, Ana. Sí, gracias por la pregunta. Lo de alfabetización y lo de cultura es una traducción de literacy. Hay quienes lo traducen como alfabetización estadística y hay quienes lo traducen como cultura estadística. Entonces, yo tomé la decisión de traducirlo como cultura estadística porque voy a mostrarles algo que... a ver. Voy a volver a poner la presentación, nada más para recordar un elemento de cultura estadística. Este es el enfoque, y es que una de las habilidades es habilidades de alfabetización estadística. Entonces, para no confundir entre uno de los elementos de cultura con el enfoque, esto lo traduzco como una cultura, como algo más general, y que dentro incluye una alfabetización estadística. Pero es cuestión de traducción. Hay quienes literacy, que viene del inglés, lo traducen como alfabetización. La otra pregunta es muy interesante y tiene que ver con el traslape. No se puede decir, claro, que una persona que
que tiene una cultura, entonces no razona o no piensa estadísticamente o viceversa. Puedes jugar con ellas, ¿no? Yo no diría eso, por supuesto que no, porque lo mismo que hemos estado diciendo, o sea, tienen muchos elementos en común. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que las distinguen. Por ejemplo, en el modelo de Idogal, la cultura estadística está más apegada a esa cultura de interpretar los datos estadísticos y cuestionarnos sobre ello cuando nos topamos con información en diferentes medios de comunicación. Como que eso es muy, muy característico de una cultura estadística. Y entonces tú te empiezas a cuestionar y dices, no, esa gráfica que me están mostrando en la televisión está bien, no, pero es que cómo seleccionó la muestra, y empiezas a mostrar habilidades o características de una cultura estadística. Sin embargo, dado el traslape que hay entre ellos, de alguna manera también a su vez, al estar haciendo esos cuestionamientos y preguntándote y juzgando, estás también fomentando un razonamiento con la idea de datos, que es un elemento de razonamiento estadístico. Y a la vez estás también un poco pensando en estos procesos de transnumeración, de necesidad de datos, que son característicos de pensamiento estadístico. Entonces, digamos que hay algunos autores que dicen que sí los ven como un orden jerárquico. De hecho, yo lo he trabajado también como un orden jerárquico. Y como que cultura estadística es como el más bajo en nivel, luego seguiría razonamiento y terminaríamos con pensamiento. Porque en pensamiento puedes demandar más cosas, como trabajar problemas como los que trabajan en muchas otras áreas disciplinares, por ejemplo, los que resuelven problemas de salud, de negocios, de otras áreas disciplinares. Ese es el trabajo, digamos, de un resolutor estadístico, una persona que le llega un problema del mundo real, por ejemplo, ahora con la pandemia, que llegaron muchos problemas de cómo abordamos esta situación, era un problema real, y entonces cómo eso lo conviertes en un problema estadístico y empiezas a buscar, a generar conocimiento para que la estadística ayude o contribuya a solucionar el problema real, que ese problema real está fuera del alcance de la estadística, pero que la estadística le va a aportar algo de conocimiento. Entonces, en ese sentido lo ven como un nivel más avanzado. Sin embargo, también se pueden abordar problemas con problemas como más sencillos y se puede transitar por el ciclo de investigación en niveles tempranos y entonces esa jerarquía pues no tendría tanto sentido. Yo me atrevería a decir por mi experiencia, por lo que he aprendido en estos estudios que he realizado, pues que lo que va a hacer la diferencia es el nivel cognitivo, el tipo de herramientas o métodos estadísticos que demandes. Pero digamos que los tres enfoques se pueden ver en un nivel desde básico hasta un nivel avanzado. No sé si respondería ya a esa pregunta, espero que sí, si no puede dejar ahí un comentario y puedo profundizar más. No, de hecho la pregunta está bastante interesante, da para mucho porque realmente es una discusión que se tiene dentro de la misma investigación en didáctica de la estadística y que por lo tanto pues nos podemos pasar aquí mucho tiempo y leer muchísimos artículos sobre este problema que se tiene también dentro de investigación estadística, porque efectivamente hay muchos autores que piensan que pues el razonamiento y el pensamiento tiene que estar englobado dentro de la cultura y hay muchos autores que piensan que no, que tiene que ser jerárquico.
Y de ahí también la importancia de la investigación que está haciendo Ana, porque no nada más está poniendo énfasis en cómo se observan estos tres constructos dentro del currículo o dentro de la práctica docente, desde la misma perspectiva del docente, sino también pone énfasis en esta dificultad que hay para llevar estos tres marcos a la escuela, para utilizarlos finalmente para definir un instrumento. Y en eso, bueno, yo aplaudo mucho tu trabajo porque efectivamente, pues tomaste un problema y lo estás transformando en un problema estadístico, no en un problema real que tenemos, y lo estás transformando en un problema estadístico. En esta plática, pues no estamos comentando toda la herramienta estadística que utilizó Ana. Obviamente no la vamos a pasar, pero toda la herramienta estadística que utilizó Ana para llegar a estas conclusiones. Pero sí notamos todo el trabajo inmenso que hay detrás de esto, que va desde pues, el estudio de la población, la selección de la muestra, la toma de la muestra, el visualizar el marco teórico para tratar de extraer variables de interés, las variables que nosotros quisiéramos analizar, el análisis de los resultados, que si nos damos cuenta es en lo que menos estamos haciendo énfasis en esta plática y que sin embargo es en lo que más énfasis hacemos cuando enseñamos estadística, propiamente en analizar los datos. Después también estamos observando los problemas que hay al interpretar los datos y después pues las múltiples nuevas preguntas que surgen alrededor de las conclusiones que se obtienen de esa interpretación de los datos. Yo te felicito mucho por estos proyectos que estás haciendo, Ana. Sé que también tienes uno a nivel universidad y que también tienes mucho trabajo en esto. Y te invito a que continúes con esto, que mucho nos beneficia. Yo espero que a todos, tanto a investigadores como a profesores. Y pues te invito también en estos momentos, ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero a que des una reflexión y a que cierres esta sesión tan interesante que nos has dado la oportunidad de tener. Sí, gracias. Pues me gustaría cerrarla con el qué sigue, ¿no? De esto. Yo aquí tengo dos publicaciones derivadas también de este trabajo. La primera, la que aparece en el lado izquierdo, fue a raíz de que pues encontramos que por un lado empíricamente parece ser que no hay diferencia, pero a la vez teóricamente sí hay un traslape. Mucho el trabajo que hicimos fue, bueno, ¿cuáles son esas ideas o grandes ideas estadísticas que están en el traslape de cultura, razonamiento y pensamiento? Y en esa investigación reportamos esas ideas y que esas ideas, en nuestra opinión, deberían de entonces ser los ejes rectores que se deberían de promover en la enseñanza de la estadística. Esas ideas son las ideas de datos, representación, variabilidad y muestreo. Por otro lado, pues esta investigación todavía tiene muchos datos, imagínense, 354 respuestas a un cuestionario de 65 ítems. Entonces, lo que hice fue sacar unas preguntas relacionadas con el uso de la tecnología, que esa investigación tiene que ver con el uso de la tecnología para la enseñanza de la estadística que hacen estos profesores encuestados. Y después de mostrar las estadísticas que nos dieron los resultados de la encuesta, lo que hice fue entrevistar a 3 profesores, porque la entrevista es una técnica de investigación muy buena que te permite que viene al rescate para profundizar en resultados de encuestas, donde uno no puede saber más lo que está ahí en la encuesta, no puedes profundizar más. Y entonces recurres a la técnica de la entrevista para profundizar y cuestionar a los profesores lo que
lo que tú dices, oye, ¿tú cómo lo entendiste así? No, no, es que yo lo había entendido de esta otra modo, y entiendes entonces por qué respondió tal cosa. Entonces, después de ver que el uso de la tecnología que hacían los profesores, invité a más, pero solo respondieron 3, y los entrevisté. Entonces, tiene que ver con este mismo estudio, porque ellos me dan más razones para pensar de cómo está haciendo su enseñanza en la práctica y todas las dificultades que ellos tienen. También dirigí otra tesis de maestría donde estudiamos con los mismos indicadores la enseñanza de futuros profesores normalistas. Entonces vimos cómo un proceso curricular, cómo desde el programa te dice ciertas cosas. Por ejemplo, el programa yo lo puedo analizar y puedo decir, no, este programa está muy bien, fomenta elementos del razonamiento estadístico. Pero cuando ese programa empieza a transformarse, es decir, de estar en el documento escrito a la planificación del profesor, ya hay una transformación, porque la planificación está sujeta a lo que el profesor interpretó del programa. Y luego esa planificación se va al aula y la enseña. Y luego lo que aprendió el estudiante, lo que le enseñó el profesor. Y entonces se va transformando lo que el programa realmente emitía. ¿Y qué pasa? Que el conocimiento del profesor es bien importante. Porque la medida en que el profesor no conozca de estos enfoques, difícilmente los va a promover. No puede promover algo que no sabe y que no sabe distinguir de una cosa, de un enfoque de otro. Entonces, lo ideal sería, para que estos estudios fueran más ricos, sería observar al profesor en su práctica, enseñándolo. Pero lamentablemente o desafortunadamente, eso es un trabajo mucho más demandante y que los profesores pues no siempre se prestan para ello, y se entiende, se sienten invadidos en sus clases. Pero yo quiero hacer extensa la invitación a los profesores a que nos permitan llegar hasta el aula, observarlos, no con la intención de juzgarlos, sino con la intención de que nos den datos, que nos den información, para con esa información nosotros desde nuestro lugar poder diseñar estrategias, mecanismos de acción que permitan mejorar la enseñanza y aprendizaje de la disciplina. Por ejemplo, a raíz de lo que yo me observé, sobre todo el uso de la tecnología, ahora estoy en un proyecto donde estamos diseñando un recurso didáctico digital para que los profesores no tengan tantos problemas con el uso de la tecnología y que la usen para fomentar elementos de un razonamiento estadístico. Pero gracias a que pude explorar, pues necesitamos explorar. Este tipo de investigaciones son buenas porque te generan conocimiento para que luego tú tomes acciones para poder hacer intervenciones que permitan una mejora de la enseñanza y aprendizaje de la estadística. Muchísimas gracias, Ana. Yo te quisiera pedir de favor que nos pusieras en el foro del seminario las referencias, por favor, que nos estás recomendando para tomarlas en cuenta. Muchas gracias. Sí, sí, claro. En el foro de donde se está pasando la transmisión. No, en el foro de la página de Repensar las Matemáticas, por favor. Ok. Ahí las incluyo. ¿Ahorita o después lo puedo hacer? No, después, por favor. Ok. Sí. Inmediato. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Ana. Pues nos dejas con, bueno, yo diría como todo un buen problema. Muchas otras cuestiones, otras preguntas, otras situaciones sobre qué seguir indagando, seguir discutiendo. Creo que se presta esto para cuestiones, como se decía, teóricas.
pero también prácticas y que pues son importantes para los profesores, pero desde luego también para los estudiantes, porque esto de la estadística, pues ya no debiera ser, como lo comentaste en algunos planteles, de que pueda ser optativo. Creo que para todos es claro que la necesidad de esa cultura estadística pues es clara, patente para no solamente desde luego para nosotros como profesores, sino para nuestros estudiantes, mucho más para nuestros estudiantes. Estamos en la última sesión de este ciclo y pues agradecemos a todos los que han seguido las distintas sesiones, esta en particular. Y pues le doy la voz a, no sé, Guillermina, Adriana. Sí, por favor. Están aquí para despedir nuestro seminario. Sí, muchas gracias. A nombre de la coordinación del Seminario Repensar las Matemáticas, quiero, como decía el profesor José Luis, agradecer a todos los participantes y a todos los seguidores. Y bueno, a manera de recuento, quisiera yo comentar que este ciclo 17 contó con 6 secciones, donde tuvimos el gusto de que nos acompañaran tanto investigadores como dialogantes de varios países. Estuvieron acompañándonos de Venezuela, de Colombia, y dentro de nuestro país, dentro de México, también tuvimos dialogantes, investigadores de Guerrero y de Monterrey. Tenemos 70 participantes inscritos, de los cuales la mayoría son mujeres, o somos mujeres. La mayoría también son mexicanos, o somos mexicanos, pero tenemos también participantes de Colombia, bastantes participantes de Colombia, y de otros varios países, de Argentina, Venezuela, Chile, Perú, Brasil, Estados Unidos, El Salvador y Bolivia. Agradezco a todos su interés y su participación. De estos 50 participantes mexicanos, 30 son del Instituto Politécnico Nacional, que es pues la institución sede de nuestro seminario, y la siguiente institución con más participantes inscritos es el Colegio de Bachilleres, también aquí en México. 50 de estos participantes inscritos es la primera vez que participan en el ciclo completo. Yo los invito a que sigan participando en nuestros ciclos. Y bueno, si no es posible en el ciclo completo, les recuerdo que pueden seguir cada una de las sesiones de manera independiente. Asimismo, quisiera yo resaltar que, bueno, si bien tenemos 70 inscritos, es notorio que los seguidores son mucho más y se los agradezco también. Cada una de las sesiones se puede visitar de manera síncrona, tanto la participación en el foro y del documento se puede hacer desde antes, como posteriormente los foros quedan abiertos para que nuestros invitados, así como ahorita le pedimos a la doctora que nos conteste también las preguntas que se quedan pendientes en el foro. Y así cada una de las sesiones ha tenido en la semana en la que se desarrolló entre 120 y 240 visitantes, cada uno de ellos con más de una visita en promedio. Entonces es, creo yo, notorio que tenemos muchos más seguidores que los 70 inscritos. Igual a todos les agradecemos su interés y su participación. Bueno, pues buenas tardes. A nombre de la Red de los Seminarios Repensar, ya para cerrar, queremos agradecer a todos los investigadores, dialogantes, docentes y alumnos por su participación entusiasta durante todas las sesiones, en especial el Seminario Repensar las Matemáticas, también estuvo el Seminario Repensar la Física. También queremos acompañarlos a los diferentes seminarios en el próximo año, 2023. Los invitamos a que los conozcan, se inscriban. Hay diversidad de seminarios, por ejemplo, Seminario Repensar la Química, Bioquímica, las Humanidades, Cultura Financiera, Repensar Currículum, Repensar Economía, Repensar Ingeniería y, por supuesto, Repensar Matemáticas. Queremos expresar también nuestro agradecimiento a Esiquie por las gestiones y el apoyo recibido. Y también muchas gracias a todo el equipo de tecnología, a los ingenieros en la parte técnica para desarrollar estas sesiones de Seminario Repensar las Matemáticas. Y a nombre de todo el equipo de la Red de los Seminarios Repensar, les deseamos felices fiestas y un exitoso año 2023. Hacemos un cierre formal de este seminario en su edición 2022. Muchas gracias.
Gracias a todos. Gracias, hasta luego.